Y vamos a ver el médico ante la transfusión de hijos de testigos de Jehová. Es un tema que a mí me parece sumamente importante porque están involucrados varias situaciones de tipo no solo bioético, sino moral y en muchos sentidos. La transfusión sanguínea es un proceso que se ha utilizado con fines terapéuticos desde hace muchos años y como cualquier acto médico tiene beneficios y riesgos que deben de ser vistos a la luz del manejo y la evolución de cada paciente. El principio bioético de la autonomía hace que el acto médico pueda ser aceptado, rechazado o revocado. Sin embargo, en tratándose de pacientes pediátricos tiene matices importantes a considerar. El beneficio del interés superior del niño y del derecho de la vida deben de ser tomados en cuenta. El uso de transfusiones y componentes de sangre ha salvado miles de vidas y las técnicas de purificación, extracción y preservación han avanzado tanto que la disciplina es verdaderamente una alta especialidad. Es parte esencial de los servicios de salud modernos y usada correctamente pues, ha salvado muchas vidas. Sin embargo, no voy a dejar de mencionar la transmisión de agentes infecciosos por la sangre y productos sanguíneos ha enfocado una particular atención por parte de la OMS. La sangre ha sido considerada el líquido vital desde el principio de la humanidad y por algunos el asiento del alma. Sin embargo, es una suspensión compleja que tiene muchísimos componentes, más de 100 sistemas de grupos sanguíneos y formados por más de 500 antígenos. Esto trae como consecuencia reacciones que pueden ser inmediatas, desde leves hasta muy severas, como son la enfermedad de injerto contra huésped, o tardías, pero quizá, es que me adelante una, ¿verdad? Quizá uno de los aspectos que más preocupan sea precisamente la transfusión o la transmisión de agentes infecciosos. Cualquier bacteria, parásito o virus que se encuentre en la sangre se puede transfundir. Y quizá pues, los que más nos preocupan son las hepatitis en general y el VIH. La frecuencia de enfermedad por VIH en el 2012, de acuerdo al CONACYDA, fue del 1% para varones y del 6% para mujeres. Ha ido disminuyendo con el tiempo y cuando se analizan los resultados de anticuerpos anti-VIH en donadores específicamente, entonces encontramos que la frecuencia son 0.07%, es muy baja. La situación de infección por VIH ha ido mejorando en México conforme a lo que nos dice el CONACYDA. En las mujeres de 15 y más años ha ido disminuyendo hasta ser prácticamente de cero. Eso no quiere decir que por lo menos cada año o cada 2 años tengamos un caso de infección por SIDA en niños. La razón primordial es la ventana que tienen estas infecciones y que puede ser desde 7 hasta 30, hasta 60 días en el VIH y en la hepatitis hasta 30 y tantos días. En esta etapa no se puede determinar los anticuerpos y se puede pasar la sangre. Entonces el problema es que ninguna prueba de laboratorio es 100% segura y la presencia de un temprano periodo de ventana hace que sea difícil o imposible de detectar los anticuerpos y la incidencia relativa mejor dicho, la deficiencia de la historia clínica que se pide a los donantes. Entonces la OMS se preocupó con esto y ha establecido 4 recomendaciones. La primera es el establecimiento de un servicio de transfusión nacional, que es el Centro de Transfusión Sanguínea. La segunda es la recolección de sangre únicamente de donantes voluntarios, cosa que fue un gran adelanto. La tercera es el tamizaje de todos los procesos infecciosos que se pueden pasar y además las pruebas de compatibilidad bien llevadas. Pero hay una cuarta recomendación muy importante, que es la reducción de las transfusiones innecesarias. Y esto nos atañe en forma muy directa a valorar realmente cuando los niños necesitan la transfusión sanguínea. Los testigos de Jehová son una religión muy similar a la católica, que está muy bien cimentada en la Biblia, que tiene su centro en la Watchtower de Nueva York,
en donde está inaugurada desde 1881 y que ha ido evolucionando en forma muy sostenida en cuanto a sus bases teóricas, sus bases teológicas, sus bases administrativas, económicas y en muchos aspectos. Los testigos de Jehová tienen para nosotros, en cuanto a lo que nos atañe, prohibido hacerse transfusiones de sangre, incluso aunque de ello dependa la vida del paciente. Además, desde 1961, si alguien acepta la transfusión de sangre y no se arrepienta, tiene la posibilidad de que sea expulsado de la comunidad. Esto pues ha traído ciertos problemas en relación con el médico. Los testigos de Jehová no son una religión que se tome a la ligera. Están en 236 países con 430 idiomas, han desarrollado hasta 200 millones de copias en distintas lenguas y están basados en la interpretación bíblica en forma muy particular, lo que han llevado a problemas ético-médico-legales por la negación de la transfusión de sangre. Tienen dos servicios. El primero de ellos, afortunadamente está con nosotros el señor Ricardo López, de tal manera que si yo me equivoco, pues él podrá hacer algún comentario al respecto. El primero de ellos es en relación a la cantidad de información, a las investigaciones bibliográficas que hacen para buscar técnicas aleatorias para la transfusión, lo cual es de mucha utilidad y si nosotros los buscamos vamos a encontrar que es de mucha validez las terapias alternativas para tratar de evitar poner transfusión de sangre. Y tiene el Comité de Enlaces Hospitalarios, que principalmente está dirigido a visitar a los pacientes que están internados y que son testigos de Jehová, y hablar con el médico y con ellos para tratar de evitar que se les ponga sangre. El problema es que los padres de los niños que profesan la religión se niegan sistemáticamente a recibir sangre cuando sus hijos están enfermos. Y a pesar de indicaciones médicas precisas o que esté en riesgo la vida del paciente. Lo que sí sabemos es que podemos usar las otras alternativas, no solamente usarlas o que podemos usarlas, sino que además es prácticamente una obligación y de hecho lo hacemos, es parte de la práctica médica que utilizamos todos los días, como vamos a ver. Los mandatos que tienen son muy fuertes en la Biblia porque hablan de que la sangre es el depósito del alma y por lo tanto no se debe comer. En el Deuteronomio queda bien establecido que simplemente queda firmemente resuelto a no comer la sangre, porque la sangre es el alma y no debes comer el alma de la carne. Son mandatos muy fuertes que están basados en la fe y en la convicción de que esto es así. Todos los niños tienen derecho a la vida, derecho a la salud y a que cubran sus necesidades primordiales. Estos preceptos están señalados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código Civil del Distrito Federal. Y dentro de los cambios que han surgido después de la Declaración de los Derechos Humanos en Ginebra y la Declaración de Helsinki, los derechos de los pacientes han ido tomando una gran relevancia. La UNESCO desde el 2005 y revisada en el 2006 aprobó por aclamación la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, en donde se enfatiza el respeto por la vida de las personas y además establece la interrelación ética y derechos humanos en el terreno de la bioética. ¿Cuál es el marco legal que tenemos? Bueno, pues en primer lugar, el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que toda persona tiene derecho a tener un concepto, a elegir una religión, siempre que no constituya un delito o falta penada por la ley. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también nos establece en el artículo 4 el interés superior del niño y nos dice que su protección está por encima de cualquier otro valor. Voy a seguir insistiendo en este concepto. Va a haber algunos temas, algunas frases que van a ir surgiendo como libertad religiosa, autonomía y libertad, objeción de conciencia y estado de conciencia. La ley de asociaciones religiosas nos dice que todas personas son iguales en derecho. El derecho a la vida con dignidad, sin embargo, está por encima de todas las demás. Y el niño no puede ser discriminado por causa alguna.
El adulto puede ejercer sus derechos sobre sí mismo, pero cuando llega a los derechos de niños debe de ponerse en tela de juicio. Es obligación de los padres y de cualquier persona que tenga a su cuidado niños, adolescentes, protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño y sobre todo no atentar contra su integridad física y mental. La ley reglamentaria del artículo 24 constitucional en la Asociación de Religiosas nos dice en el segundo que los derechos y libertades en materia religiosa garantiza al Estado mexicano a favor del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no puede ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir económicamente ni en ningún otro sentido con una iglesia, ni tampoco a participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias o actos de culto. Si lo permite, no debe ser obligado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esto es por voluntad, por convicción, por fe y porque se considera que es lo correcto. Pero no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa para la manifestación de tales ideas. Entonces, el rechazo de testigos de Jehová de ser transfundido se define como la libertad para tomar decisiones morales acerca de acciones concretas, basado en el código moral que la persona se adhiere como opción religiosa. Al rechazar la transfusión está haciendo valer su objeción de conciencia. Decía yo que íbamos a ver ciertas frases que íbamos a ir conociendo. La objeción de conciencia es la facultad de un paciente de rechazar un tratamiento propuesto por un médico debido a sus convicciones morales o religiosas. De tal manera que el personal de salud, si administra el tratamiento, estará atentando contra la libertad religiosa del paciente, con las responsabilidades que pudiera venir. Esto, déjenme quedarme con esto nada más y a nivel de adultos. Pero vamos a ver más adelante. La relación médico-jurídica paciente abarca el derecho y obligaciones de los dos. Y el médico, además de respetar la autonomía, debe atender la protección de la salud, a la que tienen derecho todos los pacientes. El médico tiene derecho a ejercer su profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza. El médico tiene derecho a que se le respete su juicio clínico, diagnóstico y terapéutico y, por supuesto, su libertad prescriptiva. Cuando no es así, también tiene la posibilidad de declinar la atención de algún paciente. Y es un derecho siempre y cuando esté sustentado sobre bases éticas y científicas. ¿Qué es una urgencia desde el punto de vista legal? Es todo problema médico-quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida de un órgano o la función de un órgano que requiera atención inmediata. Al ingresar un paciente a cualquier servicio médico debe informar sobre su prohibición de recibir sangre. De tal manera que no solamente se va a buscar la hoja de autorización informada, sino se buscarán las terapias alternativas. Si el médico hace caso omiso y aplica transfusión de sangre sin contemplar medios alternativos, podría ser demandado por responsabilidad civil. Aparentemente es similar a la anterior que les mencioné. Sin embargo, aquí hay un pero, que es de ofertar y aplicar medios alternativos para tratar de evitar la transfusión sanguínea. Si se hace, entonces, si llega el momento en que hay que poner sangre, a pesar de los tratamientos alternativos, porque el paciente así lo requiere, no tiene ninguna responsabilidad. El consentimiento informado, bueno, pues tiene dos partes. La primera es el derecho a la información, que debe ser clara, suficiente, veraz, oportuna, y además debe de mencionarse cuáles son los riesgos y los beneficios. En este caso sería los riesgos de no aplicar la sangre. Incluye el proceso, por supuesto, comprobar si el paciente ha entendido la información, y en el niño, ya nos decía la doctora, la acepción. El otro aspecto que tiene es la libertad de elección. Después de haber sido informado, pues el paciente puede llevar a cabo su decisión de si quiere que se le otorgue o no el procedimiento, en este caso, de negar o no la transfusión. El problema es cuando el paciente es pediátrico y está grave, con peligro inminente de vida y no hay alternativa de tratamiento. En estas condiciones, el privilegio terapéutico surge, que es en los casos de urgencia en los que no existe la oportunidad de hablar con los familiares o no es posible obtener su autorización, pues entonces el médico puede actuar por medio del privilegio terapéutico,
que es estabilizarlo y después informarle al paciente de sus familiares. Les pongo un ejemplo, un niño que llegue con un sangrado importante a nivel abdominal por ruptura de vaso, con shock hemorrágico, se va a meter a quirófano de volada y allá se le va a hacer esplenectomía, y lo más probable es que se le ponga sangre y después se le va a informar. Esto está en la Comisión Nacional de Bioética. No autorizar una transfusión sanguínea en un hijo que lo necesita hace que los padres incurran en irresponsabilidad legal, en abandono de sus deberes sin poner en peligro a su hijo, lo cual no es permitido por la ley de este país. Entonces los médicos no son jueces y en estos casos tienen que pasar al área jurídica. Muchos padres, y es muy importante, sí aceptan al ver a punto de morir a su paciente que se le ponga sangre, de tal manera que lo primero que hay que hacer es hablar con los padres. Ante la necesidad y urgencia de transfusión, debe de realizarse, y si se acepta la negativa del testigo de Jehová no es transfundido, entonces el profesional de salud podría incurrir en responsabilidad profesional por la negativa de prestar asistencia a una persona en caso de notoria urgencia, como lo establece el artículo 469 de la Ley General de Salud. Y en ese sentido, el actuar en contra de la decisión del paciente podría encuadrarse en el estado de necesidad, si éste está justificado. Y el estado de necesidad se encuentra establecido en el marco de la teoría del delito, en el cual se establece que el médico estaría exento de todo peligro. Ya habíamos dicho, el derecho a la vida y el derecho a la salud está en la Declaración Universal, en la de los derechos del niño, en la Constitución y en la el registro, en la civil. La patria y potestad se puede perder en el Distrito Federal por malos tratos a los padres o abandono de sus deberes, o cuando se vea comprometida la salud o la seguridad o la integridad del paciente. Este postulado está plasmado en el artículo 444 del Código Civil del Distrito Federal. El paciente podría ser enviado a algún albergue si se pierde la patria potestad. Cuando el médico no puede ejercer su libertad de tratar al menor porque no lo acepta el grupo religioso, entonces la responsabilidad por el paciente es asumida por la ley, ya que ésta prioriza el derecho a la salud y la vida y se permite la transfusión. El Estado debe intervenir solamente en donde realmente no se pueda dirimir el conflicto. Pero el derecho a la vida y el del mejor interés del menor, aparece otra vez esta frase y la voy a seguir repitiendo, tiene primacía sobre el derecho de los padres a decidir por sus hijos. Un tratamiento así es aquel que puede modificar las condiciones que ponen en peligro la vida del niño, modificar las probabilidades. En casos de extrema necesidad de transfusión, al negarse ellos por parte de los padres, se puede catalogar como abuso infantil. En los últimos años ha transcurrido un cambio importante en el proceso de toma de decisiones médicas en los pacientes pediátricos. Quiero insistir en la asesoría tan importante que tuve del bioeticista, el doctor Armando Garduño Espinosa. Este cambio es resultado de la emergencia de lo que surge recientemente del interés superior del menor y se ha elevado como un derecho de rango constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ubica encima de los demás derechos al considerar a los niños como ciudadanos del futuro, encima de los demás derechos. Este máximo tribunal señala que los infantes son sujetos plenos de derecho y no como incapaces por su edad, sí con las limitantes que ya nos mencionó la doctora, pero no totalmente incapaces. Su opinión siempre debe contar desde los 6 años en adelante de preguntarse, no con las normas de Piaget ya. Este representa el mayor avance en la historia de los derechos de los menores y el Estado mexicano y los médicos están obligados a defenderlo. El Estado ha conferido a los padres la responsabilidad de cuidados y protección de los menores, su representación y que busquen la felicidad y el mejor bienestar. La mayoría de las veces los padres cumplimos con esto. Sin embargo, en ocasiones puede adoptar posturas radicales que ponen en peligro la integridad de los niños, al negarse a recibir mejores tratamientos médicos.
Con esta conducta, muchos niños han sufrido las consecuencias, con daño de su integridad y en ocasiones la muerte. Esto que ocurría, sigue ocurriendo. En la actualidad, las leyes mexicanas consideran al menor como sujeto de derecho y propiedad de nadie. Con la Declaración Internacional de los Derechos del Niño promulgada en la OMS en 1959, es un tratado internacional firmado por el Senado de la República que estamos obligados a seguirlo. Pero no nada más eso, sino que además está la Ley de Protección de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, promulgada y vigente como ley de carácter federal desde el año 2000. Esto ya es México. Esta es la ley de México. Esta última ley ya señala el principio de interés superior al menor como un lineamiento para tomar decisiones en favor de los niños. Fíjense que esto no está abarcando una situación que se centre en los testigos de Jehová. Esta es una situación que está abarcando a toda la niñez y a todos los ámbitos, tanto institucionales, legales, como incluso de los padres. Entonces, los derechos de los niños se ven bajo este nuevo marco constitucional, favoreciendo a los menores en todo momento en la protección más amplia. El artículo 4, otra vez, y lo voy a seguir repitiendo, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 2011, se incorpora el interés superior de los niños al texto constitucional y se convierte en un derecho constitucional. Se establece como obligación del Estado velar y cumplir observancia de este principio en todas sus decisiones y actuaciones, garantizando de forma plena los derechos de los niños. Para la Corte Internacional de los Derechos Humanos y la expresión interés superior del niño implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y tomar decisiones y su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Para la Suprema Corte de Justicia, esto implica que las políticas deben ser en los menores de 18 años beneficio directo del niño y que las instituciones públicas deben otorgar prioridad a los temas relacionados a los menores. Además, los hijos deben ser, la educación de los hijos deben estar adoptadas teniendo en cuenta el interés de estos y no de los padres, ya que no son las condiciones psicológicas de los progenitores las que determinan la medida a adoptar, sino exclusivamente el bienestar de los niños. El Código Civil del Distrito Federal, en su artículo 416, dice que se debe entender como interés superior del menor la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de niños y niñas respecto a los derechos de cualquier otra persona. Los derechos de los niños respecto a los derechos de cualquier otra persona. El punto crucial ocurre cuando los padres, después de recibir información completa, rechazan las transfusiones y prefieren que el niño muera. Este es un gran dilema ético que ha producido un verdadero dilema moral, ético y legal entre los médicos y el derecho del niño a recibirlo. No transfundir a un niño que lo necesita puede generar responsabilidad de los médicos en el rubro de negligencia, que ya es de carácter penal. La elevación del interés superior del niño a rango constitucional instala en nuestro país un nuevo orden, en el que todos los involucrados en la infancia, más los pediatras, debemos conocer este nuevo paradigma que persigue el respeto a los derechos de los menores. Yo les voy a decir que este nuevo derecho le está costando a la aculturación más al adulto que al niño. El niño, a la hora de preguntarle, tiene una capacidad de respuestas extraordinarias y lo deben vivir ustedes seguramente con sus pacientes, para tratar de garantizar en lo posible un mejor desarrollo y una vida digna. El interés superior de la infancia a partir de ahora debe constituir el principio rector de la toma de decisiones en todo lo relativo a la vida del niño. En la Ley General de los Derechos de Niños en México, pues ya están, nada más voy a señalar los más importantes: derecho a la vida, a la prioridad,
primero el derecho de los niños, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminados, a la protección de la salud y de la seguridad social, pero más importante, la libertad de convicción, ética, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Esto no existía. Darle el derecho al niño a ser persona, darle el derecho al niño a ser persona pensante, no existía. Y a que pueda expresarse la libertad de expresión y el acceso a la información. Y en lo que resta, de ser partícipe en todas las decisiones que se tomen en referente a lo más grande que tiene, que es su vida. Por el otro lado, hasta el momento no se ha logrado suprimir el riesgo de transmisiones de enfermedades con la transfusión. Por este tipo de exigencias que se plantean día a día, se ha dispuesto una serie de fármacos que se continúan y estrategias, no nada más fármacos, que se van a mencionar a continuación. Nada más los voy a mencionar, que son los factores de crecimiento, como la eritropoyetina, como son los reducción de sangrado, como desmopresina, protinina, etcétera, el dipiridamol, el ácido epsilon aminocaproico como similar a los de reducción de perioperatoria, los expansores del plasma, los agentes hemostáticos durante las cirugías, por supuesto los anticoagulantes inyectados, los sustitutos de sangre que siguen estando en experimentación, y actualmente se investiga con mucha promesa la hemoglobina libre de estroma, que puede ser una luz en el futuro. Lo que más usan los cirujanos actualmente es la hemodulación normovolémica, que en términos generales. Pero les decía yo que el señor Ricardo López, representante de los Testigos de Jehová, amablemente me facilitó una cantidad de información extraordinaria. Y todo lo que les acabo de mencionar lo tienen perfectamente detallado en sus documentos como un listado de alternativas de tratamiento para evitar la transfusión, para prevenir la necesidad de la transfusión o para lograr que se mejoren las situaciones generales del paciente, para mejorar la coagulación y evitar, o las hemorragias, y evitar la necesidad de transfusión. No alcanzo a ver bien, pero estos son los documentos que ellos me mandaron, en donde está muy detallado todas las medidas que existen, todas, y cuando digo todas, son todas, para poder, se meten hasta el shock séptico, se meten hasta la situación de la fisiología de los sangrados, y cómo, la tolerancia a las anemias, hasta dónde se puede, con dilución. Un aspecto muy importante que me pareció es limitar la flebotomía diagnóstica, es decir, esas tomas de estudios de laboratorio en donde a veces abusamos y llegamos a desangrar a los niños completamente. Por supuesto, la prevención significa también dar la eritropoyetina, el hierro, el complejo de vitamina B12, la nutrición y los efectos en todos los sentidos que puedan mejorar y evitar las anemias severas. Obviamente se meten también en lo que significa un paciente crónico, una anemia de 4 en un paciente crónico a lo mejor lo tolera, mientras que un niño agudo con eso puede morir. La bibliografía que me presentan y que me ofrecen no es la más actual, es la total. Tiene todo, no solamente tiene la más actual, sino yo creo que está todo. Es una cantidad de información bibliográfica enorme. Entonces, la autotransfusión es aceptada por muchos testigos de Jehová, cuestión de conciencia, pero no aceptan la sangre completa o sus derivados, y lo que menciono con mucho interés y mucha curiosidad es que sí aceptan el trasplante de médula ósea, siempre y cuando no se transfunda al paciente. Voy a hacer un paréntesis. La medicina y la cirugía sin sangre es una nueva disciplina que brinda un sinnúmero de ventajas a los pacientes. Ya hay médicos que aceptan manejar a los pacientes bajo estas pautas. Aparte de resultar relativamente segura, económica y admisible por parte de los pacientes, abre nuevas vías para mejorar la percepción que se tiene del tema y obliga a buscar nuevas alternativas en investigación. Con estas medidas
Se mantiene una buena relación médico-paciente y se evita el rechazo. En urgencia de peligro inminente de vida, el médico toma la decisión, firma con 2 médicos más y aplica sangre. Si se niega y no aplica la sangre, se tiene daño y se tiene responsabilidad penal. Así que el médico tiene que aplicar la sangre en condiciones de urgencia, con la definición que ya vimos hace rato. El médico debe ofrecer una atención que proteja la vida del paciente, y si esto no se cumple cabalmente puede ocasionar un posible homicidio culposo de conformidad con lo que está en el artículo 288 y 303 del Código Penal Federal, aun cuando la negativa de recibir la transfusión por parte del padre esté basada en la objeción de conciencia derivada de su formación religiosa, es prioridad proteger el bien superior jurídico que está tutelado con nosotros y que es la vida del paciente. Y esta deberá ser sobre las creencias de los padres. El Comité de Bioética es el encargado de resolver o de dar su opinión en relación con estos dilemas, y debe ser un comité laico. Laico no quiere decir que está en contra de las religiones, quiere decir que acepta todas las religiones y que por lo tanto puede dialogar con todas las religiones. Y obviamente tiene que buscar cuáles son las indicaciones, contraindicaciones de la sangre y cuáles son las posibilidades alternativas terapéuticas. Entre los muchos documentos que me dieron los testigos de Jehová, me dieron este documento sobre el rechazo de transfusión de sangre de parte de los testigos de Jehová de Barcelona, España. Y me llamó mucho la atención el artículo 6 que dice: no se aceptará el consentimiento de la transfusión, no me acuerdo, no veo qué dice, transcripción, creo, o algo así, de la sangre en menores cuando esté el tratamiento médico indicado, y si no se aplica puede perder la vida y la salud. Creo que ustedes lo leen mejor que yo. Está en España establecido esto. Las decisiones médicas, sin tomar en cuenta si se puede o no poner sangre, las decisiones médicas a veces, incluyendo esto en terapia intensiva, no son tan fáciles ni sencillas. A veces tenemos que hablar, como ya nos dijo la doctora, entre nosotros para poder tomar una decisión. Presentación de casos clínicos a veces es indispensable. Pero dentro de estas decisiones médicas debe siempre estar presente que cualquier paciente en edad pediátrica, independientemente de su religión, estatus social o económico, la reducción de las transfusiones innecesarias siempre debe ser una alternativa. Antes de la conclusión les voy a decir que se debe trabajar en conjunto, en equipo, con los padres, con el paciente, con las autoridades y con los médicos. Esto ya nos lo dijo la doctora, y siempre en pro de la vida del niño, cuidando de no romper el tenue límite entre negligencia por no poner la sangre y ensañamiento terapéutica por ponerla cuando no haga falta. Conclusión, ahora sí. Los preceptos médicos consideran que, sin excepción, deben respetarse el derecho a la vida y a su desarrollo pleno e integral. En el campo de salud, los pacientes deben recibir los mejores tratamientos de acuerdo a las normas médicas, científicas, éticas actuales. Y cada paciente es único e individual, no basta un listado de acciones o terapias. Cada paciente debe manejarse de acuerdo a su patología, a su respuesta a los tratamientos y a su evolución. No hay dos pacientes iguales. Considerar la opinión de los niños siempre en la toma de decisiones. Independientemente de la edad, buscar la posibilidad del niño maduro, que ya nos mencionó también la doctora. El médico tiene la obligación ineludible, de ofrecer, buscar y administrar terapias alternativas a todos los pacientes para prevenir o evitar la transfusión de sangre. Debe aceptarse la autonomía de los padres de no transfundir al niño bajo 4 condiciones. Primera, tiene carta de consentimiento y por lo tanto sabe lo que significa no administrarla si se necesita. Segundo, el infante no está en peligro inminente de muerte. Tercero, hay tratamientos alternativos que se pueden ofrecer y administrar. Y cuarto, hay garantía de vida con calidad y sin sufrimiento.
Pero si los tratamientos alternativos ya se aplicaron o llega a la condición de peligro de vida inminente y si no se aplica sangre y es una única alternativa, o hay situaciones especiales hematológicas, porque la hematología es muy compleja, entonces debe aplicarse transfusión de sangre. Los dilemas se resuelven en el seno del Comité de Bioética, lo que implica que ninguna creencia de cualquier índole puede prevalecer sobre el derecho a la vida. Los niños son sujetos de derecho y no deben ser afectados por ideas dignas o creencias que atenten contra su dignidad. Por tanto, deben recibir transfusiones cuando los médicos consideren pertinente por el riesgo inminente de muerte. Se trata de defender y decidir la vida de los niños. Debe prevalecer el interés superior del menor. Muchas gracias.